Buenos días amigos, ahora voy a leer un poco la historia de Palestina, de acá de Wikipedia, ¿no? Lo voy a leer en varios videos para hacerlo. Palestina, definida generalmente como una región geográfica en el sur del Levante entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, donde Israel y Palestina están hoy, y varias tierras adyacentes, situada en un punto estratégico entre Europa, Asia y África, y cuna del judaísmo y el cristianismo, la región tiene una larga y tumultuosa historia como encrucijada para la región, la cultura, el comercio y la política. En la antigüedad, Palestina fue controlada intermitentemente por varios reinos independientes y numerosas grandes potencias, incluyendo el antiguo Egipto, Persia, Alejandro Magno y sus sucesores, el Imperio Romano, varias dinastías musulmanas y los cruzados. En la época moderna la zona estaba gobernada por el Imperio Otomano y luego por el Reino Unido desde 1948. Palestina se ha dividido en Israel, Cisjordania y la Franja de Gaza. Otros términos para aproximadamente la misma área geográfica incluyen Canaán, Sión, la tierra de Israel, el sur de Siria, Outremer y Tierra Santa. La región fue una de las primeras en el mundo en ver la habitación humana, las comunidades agrícolas y la civilización durante la durante la temprana y media edad del bronce. Se establecieron ciudades, estados cananeas independientes y fueron influenciadas por las civilizaciones circundantes de Mesopotamia, Fenicia, Creta, Minoica, Siria y el antiguo Egipto, que gobernaron en el área en la edad de bronce tardía 1550 y 1200 a.C. En el periodo siguiente surgieron los israelitas, quienes establecieron el Reino Unido en Israel en el año 1020 a.C., que se dividió entre los reinos de Israel y Judá. El imperio neosirio conquistó la región en torno al año 750 a.C., luego un imperio neobabilónico en torno al año 627 a.C. Este último destruyó el templo de Jerusalén en el año 586 a.C. y deportó a los líderes judíos a Babilonia. Solo el emperador Aquemenida Ciro el Grande les permitió regresar en el año 539 a.C. y en el 330 a.C. Alejandro Magno conquistó el imperio Aquemenida, incluida Palestina, que cambió de manos en numerosas ocasiones durante las guerras de sus sucesores hasta que el imperio seleútico ganó su control entre el 219 y el 200 a.C. En el año 116 a.C. los asmeneos judíos se independizaron de los seleucidas, pero su reino se convirtió progresivamente en vasallos de Roma, que finalmente anexó Palestina y creó la provincia de Judea en el año 6 a.C. Sin embargo, el dominio romano se vio perturbado por varias revueltas judías, a las que Roma respondió con el saqueo de Jerusalén, la segunda destrucción del templo y la deportación de los judíos. Después de la revuelta final de Bar Kokhba, Adriano se unió a las provincias de Judea y Siria para formar Siria-Palestina. Más tarde, con la cristianización del Imperio Romano, Palestina se convirtió en un centro de cristianismo, atrayendo a numerosos monjes y eruditos religiosos. Bueno, hasta acá leo un párrafo. Disculpen que
que me trabo, no lo leo bien, porque la letra es chiquita, pero aparte tengo que progresar mucho en la lectura. Pero ahora después voy a unir todos los videos y vamos a hacer un video hablando de el origen de Palestina, amigos. Hasta luego. Bueno, y creo que no les había dicho la fecha. Hoy estamos a 11 de noviembre de 2023 y son las 9:36 horas. El segundo párrafo de Palestina. Segundo párrafo acá. La religión de Palestina fue conquistada por los omeyas tras la batalla de Yarmouk de 636 después de Cristo. Durante la conquista musulmana de Siria e incorporada a la provincia de Bilad al-Sham como distritos militares de Urdun y Filastín. En el año 661 después de Cristo, ¿no? Muwayya y fundó el califato omeya en Jerusalén. Sus sucesores construyeron la cúpula de la roca, la primera gran obra de arquitectura islámica del mundo, y la mezquita de Al-Aqsa. Los abbasíes los reemplazaron en 750, pero desde 878 Palestina fue gobernada desde Egipto por gobernantes semiautónomos, los turuníes. Luego los ixgidies, los fatimíes conquistaron la región en 1969, pero la perdieron el gran imperio Selyuki en 1073. Y la recuperaron en 1098. Sin embargo, al año siguiente, los cruzados establecieron el reino de Jerusalén en Palestina, que duró casi un siglo hasta su conquista en 1187 por Saladino, el fundador del sultanato ayubí. A pesar de 7 cruzadas más, los cruzados no pudieron recuperar su poder en la región. El sultanato mameluco egipcio arrebató a Palestina a los mongoles que habían conquistado el sultanato ayubí tras la batalla de Ain Jalut en 1260. Los turcos otomanos capturaron Palestina y Siria mamelucos en 1516. El dominio otomano del país duró sin interrupción durante 3 siglos, hasta su conquista por el Egipto de Muhammad Ali en 1832. 8 años más tarde, el Reino Unido intervino y devolvió el control del Levante a los otomanos a cambio de derechos extraterritoriales para los europeos que vivían en Palestina.
Durante el siglo XIX se produjeron cambios demográficos considerables y con las migraciones regionales de las tribus drusas, circasianas y beduinas, el surgimiento del sionismo también trajo muchos inmigrantes judíos de Europa y el renacimiento del idioma hebreo. Durante la Primera Guerra Mundial, el gobierno británico emitió la Declaración de Balfour de 1917, que favoreció el establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Los británicos capturaron Jerusalén de los otomanos un mes después. La Sociedad de Naciones otorgó formalmente a Gran Bretaña un mandato sobre Palestina en 1922. La continuaron inmigración judía y el dominio colonial británico condujeron a la revuelta árabe de 1936-1939 en Palestina, el primer movimiento nacionalista entre los árabes palestinos. Después del holocausto nazi, aumentó la presión para el reconocimiento internacional de un Estado judío en Palestina y en 1947 el gobierno británico anunció su intención de poner fin al mandato. La Asamblea General de las Naciones Unidas votó a favor de la partición de Palestina en estados árabes y judíos independientes. Sin embargo, la situación en Palestina se ha deteriorado hasta convertirse en una guerra civil entre árabes y judíos. El primer rechazó el plan de partición, mientras que en el segundo declaró la independencia del Estado de Israel en mayo de 1948. Los países árabes cercanos atacaron inmediatamente a Israel, que sin embargo prevaleció en la guerra árabe-israelí en 1948. Recuerden que yo ya les había dicho que Israel es la nación elegida por Dios y Dios les dijo que le iba a poner una nación en contra que lo estuviera fastidiando siempre, en la Biblia dice, tiene que ir a los textos, pero sin embargo dice, yo no me divorciaré de ustedes, o sea que a pesar de que Dios también los castigó y por eso tienen tanta oposición y el mundo está contra Israel, Dios está con Israel, o sea que en muy poquito tiempo vamos a ver la tierra de Israel recuperada por la tierra de Judá que la va a recuperar Israel. Bueno, gracias a su victoria Israel invadió mucho más territorio del previsto en el plan de partición, en lo que se conoce como la Nakba, catástrofe. 700.000 palestinos huyeron o fueron expulsados de sus hogares, mientras que una ola de refugiados judíos de países árabes llegó a Israel. Solo 2 regiones de Palestina escaparon al control israelí: Cisjordania y Jerusalén Este, anexada por Jordania, y la Franja de Gaza, de hecho controlada por Egipto, que fueron finalmente conquistadas por Israel durante la Guerra de los 6 días en 1967. A pesar de las objeciones internacionales, Israel comenzó a establecer asentamientos en estos territorios ocupados. Mientras tanto, el movimiento nacional palestino fue ganando reconocimiento internacional en gran medida gracias a la Organización de la Liberación Palestina. La OLP, fundada en 1965 bajo el liderazgo de Yasser Arafat. En 1993, los acuerdos de paz de Oslo entre Israel y la OLP establecieron una autoridad nacional palestina.
la ANP como órgano provisional para dirigir partes de Gaza y Cisjordania, pero no Jerusalén Oriental, a la espera de una solución acordada del conflicto. Sin embargo, nunca se produjeron nuevos avances en manera de paz y en la historia reciente. Las relaciones entre Israel y los palestinos han estado marcadas por repetidos conflictos militares, especialmente con el grupo islamita Hamas, que también rechaza la ANP. En 2007, Hamas incluso ganó el control de Gaza de la ANP, que ahora se limita a Cisjordania. En noviembre de 2012, el Estado de Palestina, el nombre utilizado por la ANP, fue elevado a la ONU a la categoría de Estado conservador no miembro, lo que le permite participar en los debates de la Asamblea General y mejorar sus posibilidades de unirse a otros organismos de la Unión. Bueno, hasta acá vamos a leer una parte, queda todavía el periodo antiguo. El periodo antiguo, y vamos a seguir leyendo. Pero todavía no me queda claro qué son los palestinos. Después vamos a buscar qué son los palestinos, quiénes son los palestinos. Porque no está claro bien. Capaz que acá en el periodo antiguo lo encontremos. Bueno, discúlpenme la facha, es que leo de mañana. Hoy es sábado y está en la mañana bastante linda, aunque no creo que esté para la playa todavía. Mi ventana con las santarritas ahí está buenísimo. Y se ve también mi lugar de oración allá en el santuario. Ahí se ve. Bueno, hasta luego amigos, nos vemos en otro videíto. Hasta luego. Bueno, voy a seguir, son las 10:38 ya, del mismo sábado, ¿no? Voy a seguir leyendo este pedacito que queda, pero lo voy a saltear porque no lo voy a leer toda, voy a buscar los puntos más importantes que dice acá. El período antiguo, período protocanaita. Los primeros restos humanos en Palestina fueron encontrados en un Beldilla, a unos 3 kilómetros al sur del mar de Galilea o lago de Tiberíades, en el valle del Rift del Jordán. Los restos datan del Pleistoceno, hace aproximadamente 1,5 millones de años. Estos son los rastros de la primera migración de Homo erectus fuera de África. En el sitio se encontraron hachas de mano de tipo H-lense. Dije aproximadamente 1,5 millones de años. Lo reitero por si no lo leí bien. Wadi el Amud, entre Safed y el mar Galilea, fue el sitio de la primera excavación prehistórica en Palestina en 1925. El descubrimiento del hombre palestino en la cueva de Sutiyeh en Wadi al-Amud, cerca de Safed, en 1925, proporcionó algunas pistas sobre el desarrollo humano en la zona. Kasef es un yacimiento
paleoantropológico al sur de Nazaret, donde se han encontrado 11 importantes esqueletos fosilizados de Homo sapiens en el refugio principal de Roca. Estos humanos anatómicamente modernos, tanto adultos como bebés, tienen ahora unos 90.000 a 100.000 años de edad y muchos de los huesos están manchados de ocre rojo que se conjetura que se ha utilizado en el proceso de entierro, un indicador significativo del comportamiento ritual y por tanto del pensamiento simbólico y la inteligencia. También había 71 piezas de ocre rojo sin usar en el lugar. El Monte Carmelo ha producido varios hallazgos importantes, entre ellos la cueva de Quevara, que fue habilitada entre 60.000 y 48.000 años antes de Cristo y donde se encuentra el esqueleto neandertal más completo hasta la fecha. La cueva Tabún fue ocupada de forma intermitente durante el Paleolítico inferior y medio hace 500.000 o unos 40.000 años. Las excavaciones sugieren que presenta una de las secuencias más largas de ocupación humana en el Levante. En la cercana cueva de Estul, las excavaciones revelaron las primeras evidencias de la cultura natufiana epipaleolítica tardía, caracterizada por la presencia de abundantes microlitos, enterramientos humanos y herramientas de piedra. Esto también representa un área donde los neandertal, presentes en la región desde hace 200.000 a 45.000 años, vivían junto a los humanos modernos que datan de hace 100.000 años. En la cueva de Shubba, en Ramallah y Wadi Kareitún, en Belén, se encontraron herramientas de piedra, madera y hueso animal atribuidas a la cultura natufiana. 12.800 a 10.300 años 12.800 a 10.300 años de la era antes de la era cristiana. Ahí va. Otros restos de esa época se han encontrado en Tel Abu Erea, Ura, Ein Malá, Beidá y Jericó. Entre los años 10.000 a 5.000 antes de la era cristiana se establecieron comunidades agrícolas. Se encontraron pruebas de tales asentamientos en Teles Sultán, en Jericó, y consistieron en una serie de muros, un santuario religioso y una torre de 7 metros de altura con una escalera interna. Se cree que Jericó es una de las ciudades más antiguas del mundo, habitada continuamente, con pruebas de asentamientos que datan de los años 9.000 antes de la era cristiana, lo que proporciona información importante acerca de las primeras viviendas humanas en el cercano oriente. A lo largo de la ruta Jericó-Dead Sead Bir y Seba Gaza Sinaí, una cultura originaria de Siria, marcada por el uso de herramientas de cobre y piedra, trajo nuevos grupos de migrantes en la región, constituyendo un tejido cada vez más urbano. A principios de la Edad de Bronce, 3.000 a 2.200 años de Cristo, se establecieron ciudades-estados cananeas independientes situadas en llanuras y regiones costeras y rodeadas murallas de adobe, y la mayoría de estas ciudades dependían de aldeas agrícolas cercanas para sus necesidades alimentarias.
Se han encontrado hallazgos arqueológicos de principios de la era cananea en Tel Megiddo, Jericó, Tel al-Fará, Gaza, Bizán y al distrito Deir Dibon, Ramallah, Tel Annabe, al-Bidet y Hib, Jerusalén. Las ciudades-estado cananeas mantenían relaciones comerciales y diplomáticas con Egipto y Siria. Parte de la civilización urbana cananea fueron destruidas alrededor del año 2300 a.C., aunque no hay consenso sobre el porqué. Las incursiones de las nómadas del este del río Jordán, que se asentaron en las colinas, siguieron poco después. Sí, acá yo no sé bien, pero según la Biblia, todos estos hallazgos son muy anteriores a los escritos bíblicos del Génesis, ¿no? Por lo que yo deduzco, porque la Biblia no dice mucho de la edad, pero bueno, no sé bien, habría que ver, comparar las antigüedades de la Biblia con esto que dice acá, los hallazgos que dicen acá. En la Edad Media de Bronce, 2200 a 1500 a.C., Canaán fue influenciado por las civilizaciones circundantes del antiguo Egipto, Mesopotamia, Fenicia, Creta, Minoica y Siria. Los diversos lazos comerciales y una economía basada en la agricultura llevaron al desarrollo de nuevas formas de cerámica, el cultivo de uvas y el uso extensivo del bronce. Las costumbres de entierros de esta época parecían estar influenciadas por la creencia en la vida después de la muerte. Los textos de secreción egipcia del Reino Medio atestiguan el comercio cananita con Egipto durante este periodo. La influencia minoica es aparente en Tel Kabri. Bueno, y acá les entrego el video de hoy. Después lo voy a subir. Acá hay otro mapa. Bueno, el resumen es que en sí los palestinos siempre estuvieron. O sea que en el entramado de los palestinos con los israelitas está como entremezclado, ¿no? Y es evidente que los israelitas tienen derecho a tener una tierra también, digo yo, ¿no? Tienen derecho a tener una tierra. Igual que los palestinos tienen su tierra.